Shalom Haverim, Bruchim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En la clase de hoy vamos a continuar en el estudio del Zohar, donde estudiamos y profundizamos sobre la misma. Cualquier pregunta e inquietud que tengan, pueden efectuarlo al info@isaacchocron.es. A tono recordatorio, vamos a dar inicio de la lectura del versículo 1, párrafo 1, página 1, del Tratado de Bereshit del Zohar. La lectura es la siguiente. Patah kefihiv keshoshana ben achukim man shoshana da Knesset Israel. Y mi traducción libre es la siguiente. Rabbi Hizkiya abrió su discurso con la siguiente enseñanza. Está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Yo soy la rosa del Sharon y el lirio de los valles. Como la rosa entre las pinas, así es mi amado entre la doncella. Sobre este versículo, Rabbi Hizkiyahu pregunta, ¿quién es la rosa a la que se refiere el versículo? Y a su vez responde, es la congregación Knesset Israel. Si yo le preguntaría a ustedes, explícame ese primer párrafo, su respuesta va a ser errónea. ¿Por qué? Porque aquí está codificado y el entendimiento inicial no es el entendimiento final de la misma. Ok, explicamos en la clase pasada que el Zohar está escrito de una manera codificado. ¿Por qué ha sido codificado? Le expliqué la clase pasada. ¿Cuál es la técnica de codificación? También le expliqué en la clase pasada. Por ello, en primer lugar, que vamos a hacer es descodificar y explicar cada palabra de este primer versículo. Una vez que has comprendido el preámbulo anterior, vamos en primer lugar a analizar, descodificar, explicar cada palabra del Zohar, para luego transmitir la enseñanza que nos quiere revelar. Es decir, en la clase pasada le expliqué que para poder entender el Zohar tenemos que seguir la siguiente técnica. Si no lo utilizan, no entenderán y entenderán erróneamente. Por lo tanto, no sirve ir a librerías, comprar la traducción del Zohar, porque no entienden lo que dice ahí. Por lo tanto, la técnica hay que hacer la siguiente. Hay que analizar, hay que decodificar palabra por palabra del Zohar. Y una vez que decodificas y le entiendes y le das la connotación correcta, entonces podrá entender qué enseñanza quiere transmitir el Zohar. Y es lo que vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a analizar o decodificar cada palabra del Zohar. Y una vez que lo hemos hecho, entonces entenderemos qué información, qué enseñanza quiere transmitirnos. Y eso nos llevará entre 4 y 5 clases para poder hacerlo. Vamos a iniciar en explicar la palabra que se inicia el Zohar, Patah, abrió. En el inicio del preámbulo del libro del Zohar se emplea la palabra abrió, Patah, para indicarnos el inicio del discurso de Rabbi Hizkiya. La palabra correcta que debe emplear el autor del Zohar es inició el discurso. Entonces, porque el autor del Zohar no utiliza el vocabulario inició su discurso en vez de abrió su discurso. Como le expliqué anteriormente, la traducción de la palabra Patah es abrir. Y aquí aparentemente hay un error lingüístico, porque debía de empezar iniciar un discurso y no abrió un discurso. Lo emplea porque viene aquí a darnos una enseñanza, que eso es lo que le voy a enseñar a continuación. ¿Qué enseñanza viene a darnos? Y esta enseñanza nos da Rabbi Avraham Glanty en nombre de su maestro Rabbi Moshe Cordovero. La explicación de la misma nos ofrece Rabbi Avraham Glanty, comentarista del libro del Zohar del siglo XV y uno de los alumnos célebres de Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Avraham Glanty nos explica en su libro en nombre de su maestro porque en muchas oportunidades Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos iniciaban su discurso empleando la palabra abrió.
Como saben ustedes muy bien, Rabbi Moshe el Cordovero ha sido uno de los grandes cabalistas del siglo XV. Incluso ha sido el presidente de los cabalistas en la ciudad Sefard. Él nació en Córdoba, por eso se llama Moshe el Cordovero, que ha sido expulsado en España y fueron entonces a Israel y se radicaron en la ciudad de Sefard. Después que Moshe Cordovero ha sido presidente de los cabalistas en la ciudad de Sefard, ustedes saben que le continuó su labor el Rabbi Yitzhak Luria. Uno de los alumnos de Rabbi Moshe Cordovero es Rabbi Abraham Glanty. Rabbi Abraham Glanty nos explica por qué emplean la palabra abrir y no iniciar cuando dan el discurso. No esta vez, también en otras veces, cuando inician su discurso, utilizan la palabra patach. Y la razón que nos explica Rabbi Moshe Cordovero es que por medio del estudio que efectuaban Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos, se abría la fuente de la Torah celestial y descubrían secretos que nunca han sido revelados ni en el mundo superior ni en el mundo inferior. Mundo superior significa que ni los ángeles, que espiritualmente se considera más elevados, no se le han revelado los secretos que le han sido revelados a Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos. Rabbi Moshe Cordovero nos explica por qué se utiliza la palabra abrir y no inició. Porque abrir es una apertura y en este momento se abrían información secretos que han sido antes herméticamente cerradas. Y gracias al estudio de Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos han sido meritorio que se abran estos secretos celestiales que antes no han sido descubiertos ni a los ángeles. Y en este momento se emanan hacia nosotros por medio de Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos. Por eso utilizan la palabra patach, abrir y no iniciar. Una vez que ustedes entendieron eso, vamos entonces a analizar la segunda palabra, Man Shoshana, que es la rosa. La pregunta que formula Rabbi Hizkiyahu en su discurso es: ¿cuál es la rosa denominada así en el mundo superior que alude en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2, que se asemeja a la rosa física? Esta inquietud surge ya que existen dos emanaciones, Sefirot, en el mundo de Atzilut, emanación, que es denominada rosa. Las dos Sefirot que se denominan rosa en el mundo de Atzilut son la Sefira Binah, entendimiento, y Malchut, reino. Ahora podemos entender cuál es la pregunta que ha hecho Rabbi Hizkiyahu. Como usted sabe muy bien, el Cantar de los Cantares lo escribió el rey Salomón. Y Cantar de los Cantares está escrito de una manera codificada. Y por lo tanto, la rosa entre las espinas que escribe el rey Salomón en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2, ¿a qué sefirá se refiere en el mundo celestial? Porque esa duda surge que existen dos sefirot en el mundo de Atzilut que se denominan rosa. La primera es la Sefira Binah del mundo de Atzilut y lo segundo es la Sefira Malchut del mundo de Atzilut. Recuérdense que Rabbi Hizkiyahu no está hablando a nosotros cuando describe esta información. Está hablando a sus alumnos que poseen un nivel muy profundo de la mística judía. Y aquí él viene a enseñarles a ellos que la rosa entre las espinas que aparece en Cantar de los Cantares, ¿a qué sefirá se refiere? Y la respuesta que da es la siguiente: da Knesset Israel, es la congregación de Israel. También aquí la respuesta que nos escribe el Zohar está codificado. Aquí no estamos hablando del pueblo de Israel. A esta pregunta responde Rabbi Hizkiyahu que la rosa que alude en Cantar de los Cantares se refiere a la congregación de Israel, Knesset Israel. Es importante resaltar que el Zohar no está hablando aquí de la congregación de Israel en carne y hueso, sino se refiere a la fuerza espiritual que es representada
por la Sefirá de Malhut, reino, en el mundo de Atzilut, emanación. Esto significa que en el lenguaje de raíz y rama, la rama es congregación de Israel y su raíz es la Sefirá de Malhut de Atzilut. Recuérdense que la semana pasada le expliqué, le indiqué, le recomendé que tengan un cuaderno donde pongan ustedes todas las parábolas, toda la codificación. La primera codificación y decodificación que deberían de ponerlo allá es la siguiente. La Sefirá de Malhut del mundo de Atzilut corresponde en el lenguaje de raíz y rama ¿a quién? A la congregación de Israel. Por lo tanto, cada vez que nos habla de la congregación de Israel, no está hablando del pueblo de Israel, sino está refiriendo a la Sefirá de Malhut que se encuentra en el mundo de Atzilut. Es decir, lo que Rabbi Hizkiyahu en su inicio de su discurso nos está diciendo, que la rosa entre la espina que aparece en Cantares capítulo 2, versículo 2, se refiere a la Sefirá de Malhut del mundo de Atzilut. Ahora bien, vamos a dar una pausa y vamos a explicar por qué está codificado Malhut de Atzilut, es decir, la Sefirá de Malhut del mundo de Atzilut a congregación de Israel. Lo que les voy a explicar a continuación no es la explicación del Zohar, es la explicación para ustedes, para que puedan entender la codificación de la misma. Porque esta clase estamos estudiando y profundizando el Zohar, no solamente entendiendo el Zohar, y por lo tanto les doy la herramienta suficiente para que puedan entenderlo. ¿Por qué es codificado entonces en Malhut, en el mundo de Atzilut, como la congregación de Israel? ¿Por qué es codificado Malhut en el mundo de Atzilut como la congregación de Israel? Es decir, lo que voy a explicar a continuación, por qué la Sefirá de Malhut en el mundo de Atzilut es codificado como la congregación de Israel. Y esta respuesta nos da Rabbi Yehuda Ashlag en su libro que se llama Sulam. Rabbi Yehuda Ashlag es uno de los grandes comentaristas de esta generación que nos ha explicado y ha descifrado la palabra de la ley de Rabbi Yitzhak Luria y nos da un entendimiento muy profundo para poder entender el Zohar. Para poder entender la respuesta y la explicación de Rabbi Yehuda Ashlag, daré algunos preámbulos para ustedes. Y es lo siguiente. Para poder entender la respuesta de Rabbi Yehuda Ashlag, en primer lugar, tenemos que saber que son 10 emanaciones, sefirot de Dios, a través de las cuales se creó el mundo. La primera sefirá es Keter, corona, Jochma, sabiduría, Binah, entendimiento, Chesed, compasión, Gevurah, juicio, Tiferet, gloria, Netzach, victoria, Od, esplendor, Yesod, fundación, y Malhut, reino. Estos 10 sefirot, los cabalistas le agrupan en 5 sefirot. ¿Cuáles son? Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Debido que la Sefirá Tiferet se unifican los 6 sefirot, que son Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Entonces, esos 10 sefirot lo agrupamos en 5 sefirot, porque la Sefirá Tiferet unificamos a Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Y por lo tanto, tenemos 5 sefirot. Lo segundo que debes de saber que de estos 5 sefirot se transforman los 5 rostros espirituales que en Kabbalah se denominan Patzufim, que son Arich Anpin, abuelo, Abba, padre, Imam, madre, Zeir Anpin, niño, y Nukva, niña. En el preámbulo sobre la Sefirá Kabbalah explico con detalle cómo se emana de cada sefirá un Patzuf. Los kabbalistas dieron nombre de Patzufim a una unidad familiar: abuelo, padre, madre, niño y niña. La emanación es la siguiente. La Sefirá Keter se ha transformado al rostro espiritual, Patzuf, de Arich Anpin, abuelo, Jochma en Abba, Binah en Ima, Tiferet en Zeir Anpin, y Malhut se transformó en Nukva. Aquí en la tabla, para poder entender muy bien, en una línea pongo la Sefirá y en la otra línea pongo el Patzuf que ha sido emanado.
Hay mucha confusión entre Sefirah y Parzuf. Son dos entidades totalmente diferentes y no hay que confundir uno con el otro. Lo siguiente que debes de saber para poder entender la explicación que más adelante daremos es lo siguiente. En segundo lugar, deberías de saber que los 4 mundos espirituales son 4 niveles de manifestación en base a los cuales está construida la creación. El primero de ellos es el plano divino, o también llamado en hebreo mundo de Atzilut. Posteriormente viene el plano de la creación, o mundo de Bria. Lo sigue el tercer término, el plano de formación, o Yetzirah, y finalmente termina el plano de la materia, o Asiya. Y Asiya está conectado con este mundo. Es decir, lo segundo que tienen que saber es que tenemos 4 mundos, como saben todos ustedes: el mundo de Atzilut, mundo Bria, Yetzirah y Asiya. El siguiente párrafo es muy importante para poder entender, para poder no confundir cómo es la estructura de mundos, Parzufim y Sefirot. Es importante que sepas que cada uno de los 4 mundos espirituales está compuesto por 5 rostros espirituales, y cada rostro espiritual a su vez está compuesto por los 10 Sefirot mencionados anteriormente. Es muy importante entender la estructura que tenemos. Tenemos 5 mundos: mundo Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya. Cada mundo está compuesto internamente por 5 Parzufim. Como dijimos anteriormente, en el mundo de Atzilut hay Arihampin, Abba, Ima, Zeirampin y Nukva. Y es importante entender que cada Parzuf está compuesto por los 10 Sefirot: Keter, Chochma, Bina, Tiferet, que está compuesto con 6 Sefirot, y Malchut. Es muy importante que entiendan esta estructura. Por ello encontrarás que en el mundo de Atzilut está compuesto por 5 rostros espirituales, que son Arihampin, Abba, Ima, Zeirampin y Nukva. Es decir, aquí explico que el mundo de Atzilut está compuesto por los 5 Parzufim, que como expliqué anteriormente, Zeirampin y Nukva internamente también tiene 10 Sefirot. En tercer lugar, tienes que saber que Nukva posee 4 fases de evolución desde su fase inicial, denominado gestación espiritual, hasta su grandeza espiritual, los cuales son denominados Ibur, Yonek, Katnut, Gadlut. Ahora nos concentramos sobre el Parzuf de Nukva. El Parzuf de Nukva tienen que saber que tiene 4 fases de evolución. Su fase inicial es la fase de gestación, hasta su fase que es Gadlut. Cada una de estas fases, lo que se diferencia son las propiedades que tienen. Ese proceso también de evolución, también los cabalistas le dieron nombres que nosotros entendemos en este mundo. Por lo tanto, la fase inicial es Ibur, que viene de la palabra Ubar, que es gestación. Es similar cuando el bebé está gestando dentro de la barriga de la madre. Y vimos que madre es la sefirá de Ima, y vamos a entender después que Nukva en esta fase, qué relación tiene con Ima. Después viene la fase de Yonek, que es amamantar. De la misma manera, entenderemos pues una propiedad de Nukva en su fase de Yonek. Después viene Katnut, que es pequeño, y después viene Gadlut. Una vez que expliqué que Nukva tiene 4 fases de evolución, lo que voy a explicar las propiedades que tiene Nukva en su estado pequeño. En el cuarto lugar, tienes que saber que el rostro espiritual Nukva en su estado de Katnut pequeño, es decir, al inicio de su gestación, posee los siguientes atributos. Posee una sola sefira en el mundo de Atzilut, la sefira Keter, el cual está investida con la luz de Nefesh, y sus 9 sefirot inferiores, es decir, Chochma, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malchut, son consideradas caídas del mundo de Atzilut, ya que se encuentran en el mundo de Bria. Entonces vamos a ver
cuál es la propiedad de Nukva en estado pequeño. Recuérdense que yo expliqué que tenemos mundo de Atzilut, mundo Briya, Yetzirah y Asiya. Y explicó que el mundo de Atzilut tiene el Patzuf de Rehampin, tiene Abba, tiene Ima, tiene Zeirampin y tiene Nukva. Y expliqué también que Nukva y Zeirampin contempla los 10 sefirot internas dentro de ellos. ¿Cómo son las propiedades de la sefirot de Nukva? Vamos a ver que Nukva va a tener solamente su sefirah Keter en el mundo de Atzilut. Y esta sefirah Keter está llenada con la luz Nefesh. Pero las 9 sefirot de Nukva no se encuentran en el mundo de Atzilut. Se considera que están caídas de ellas, se encuentran en el mundo más abajo. Es decir, la Sefirah Jochma, Bina, Tiferet y Malchut. Y así es lo que explico en esta tabla. Tenemos por un lado el Patzuf, tenemos Sefirah, y en qué mundo se encuentra. Vemos que cuando Nukva está en estado pequeño, la Sefirah Keter de ella está rellenado con la luz de Nefesh. Tenemos luces de Nefesh, Uach y Neshama, Chaya y Yehidah. Y veremos que queda entonces está llenada con la luz de Nefesh, pero se encuentra en el mundo de Atzilut. Sin embargo, la Sefirah Jochma, Bina, Tiferet, que tiene la Sefirot Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, y Malchut, todos ellos se encuentran en el mundo de Briya. Y una vez que entendimos eso, entonces les explicaré que el lenguaje de raíz y rama, Nukva del mundo de Atzilut, en estado pequeño, es denominado las rosas entre las espinas. Es decir, en su cuaderno pongan la siguiente codificación. Pongan que el Patzuf Nukva, que se encuentra en el mundo de Atzilut, cuando está en estado pequeño, es denominado rosa entre las espinas, en su codificación. En el lenguaje de raíz y rama, Nukva en el mundo de Atzilut, en estado pequeñez, es denominado las rosas entre las espinas. Es decir, en el cuaderno que le indiqué que tengan la parte donde escriban las parábolas y la codificación, pongan que rosa entre las espinas alude a Patzuf de Nukva en su estado pequeño que se encuentra en el mundo de Atzilut. Si analizamos los atributos de la rosa entre las espinas físicas, notarás que posee los mismos atributos que Nukva en su estado pequeño. Aquí lo que viene a explicarle a usted por qué la rosa de la espina es la descodificación de Nukva en su estado pequeño que se encuentra en el mundo de Atzilut. Al analizar la rosa entre espinas, notarás que poseen 3 componentes. La primera es la rosa, que ilumina por su belleza, y la última son las espinas que carecen de belleza y luminosidad. Es decir, si toman ahorita ustedes una rosa, vamos a estudiar los componentes de esta rosa. Veremos que está la rosa como tal, la flor que es muy bella y linda y que ilumina su belleza. Debajo de ellos veremos que existen los sépalos que protegen a la rosa de las espinas. Y el tercer componente son las espinas que tiene la rosa. Y vamos a ver que cada uno de estos componentes representa una composición de Nukva en su estado pequeño. La rosa física, que es iluminada por su belleza, representa en su atributo a la Sefirah de Keter, el cual se encuentra en el mundo de Atzilut, el cual está investido para la luz de Nefesh. Es decir, la parte de la rosa, que es lo bello, representa a la Sefirah de Keter, que se encuentra en Nukva en estado de Atzilut, cuando Nukva está en estado pequeño. Y sabemos que Keter está investido internamente con la luz de Nefesh. Mientras que las espinas representan las 9 sefirot que se han vaciado de la luz de Atzilut, ya que se encuentran en el mundo de Briya. Las espinas carecen de belleza, de luminosidad.
Y lo que aluden son esas 9 sefirot que no se encuentran en el mundo de Atzilut, de Nukva, sino se encuentran en el mundo de Briah. Y por lo tanto no están llenas de la luz de Atzilut. Y por lo tanto carecen de belleza. Es decir, la sefirá Keter es la rosa, las 9 sefirot son las espinas. En el cuarto lugar vamos a ver cuál es la propiedad cuando Nukva está en su estado grande. En el cuarto lugar debe de saber que nunca en estado Gadlut es grande, posee el siguiente atributo. Todos los sefirot se encuentran en el mundo de Atzilut, es decir, que los 9 sefirot inferiores del mundo de Briah ascendieron al mundo de Atzilut y ahí formaron un rostro espiritual completo. Es decir, cuando Nukva está en estado grande, su propiedad es la siguiente, y es lo que vamos a ver en la siguiente habla. La sefirá Keter de Nukva está llenado con la luz de Yehidah y se encuentra en el mundo de Atzilut. La sefirá de Jochma está llenada con la luz de Hayah y se encuentra en el mundo de Atzilut. La sefirá de Binah está llenada con la luz de Neshama y se encuentra en el mundo de Atzilut. Y la sefirá de Tiferet, que dijimos que componen Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, está llenada con la luz de Ruach y se encuentra en el mundo de Atzilut. Y Malchut está llenada con Nefesh y se encuentra en el mundo de Atzilut. Esas son las propiedades cuando Nukva está completa, cuando Nukva está en estado grande, cuando Nukva está en su última fase de evolución. Si cualquier pregunta tiene inquietud sobre eso, no duden de preguntármelo al info@isachucon.es, y también si desean hablar conmigo vía Skype o por teléfono, comuníquense conmigo que les explicaré con detalle si no lo entendieron. Cuando Nukva se completa su patzuf, entonces sube de nivel en donde se encuentra con su marido espiritual Zeir Anpin. La raíz de por qué sube de nivel es que ya posee el mismo nivel espiritual. En este estado, Zeir Anpin y Nukva reciben los poderes espirituales del intelecto, que se llama Mochin, de los patzufim de Abba Veima, que es padre y madre, los cuales invisten. Es decir, cuando Nukva está en estado pequeño, el diagrama de los patzufim mundo de Atzilut es la siguiente. Tenemos arriba a Rijampin, tenemos Abba a la derecha, Ima a la izquierda. Abajo de ellos tenemos a Zeir Anpin y debajo de Zeir Anpin tenemos a Nukva. Pero cuando Nukva está llena, cuando Nukva está en estado grande, está en el mismo nivel que Zeir Anpin. Es decir, tenemos a Rijampin, Abba Veima, Nukva y Zeir Anpin está en el mismo nivel. Porque los mundos espirituales, cuando dos entidades tienen las mismas propiedades, entonces se encuentra en el mismo nivel espiritual. En este estado, entonces, Zeir Anpin es llamado Israel o Rosa. Es decir, anótense en su cuaderno la siguiente codificación. Zeir Anpin es llamado y es codificado como Israel o Rosa. No Rosa de la espina, porque Rosa de espina explicamos que es Nukva en su estado pequeño. Israel se refiere, o Rosa, a Zeir Anpin, cuando Nukva está grande. Ahorita les explicaré por qué Zeir Anpin es codificado como Israel. Debido a que la letra de hebreo Israel se forman también la palabra Li Rosh, para mi cabeza, el cual Nukva expresa que en este estado Zeir Anpin para ella es cabeza. Aquí yo le explico por qué Zeir Anpin es representado en el lenguaje de Gama y Rosa como Israel. ¿Por qué está codificado de esta manera? Porque si tomamos la palabra Israel, ordenamos la letra de otra manera, vemos que forma la palabra Li Rosh, para mi cabeza. Es decir, Nukva está diciendo que Zeir Anpin para ella es cabeza. Por lo tanto, Israel representa a Zeir Anpin en su codificación, y eso es lo que debían de poner en su
cuaderno. Y en este estado Nukva es llamado Knesset de Israel, la congregación de Israel, ya que posee la función de congregar todas las luces que recibe de su esposo espiritual Israel, Zeir Anpin. Y en este estado Nukva es llamado Knesset Israel, la congregación de Israel, ya que posee la función de congregar todas las luces que recibe de su esposo espiritual Israel de Anpin, el cual emanará posteriormente a los mundos inferiores de Bria, Yetzirah y Asía. Es decir, la siguiente codificación que tienen que escribir en su cuaderno es lo siguiente: que Nukva en su estado de grande en el mundo de Atzilut es llamado Knesset Israel, la congregación de Israel. ¿Por qué se llama la congregación de Israel? Porque la función de Nukva es congregar, es unir, es recibir todas las luces que vienen de Israel, que es Zeir Anpin. Es decir, Ari Anpin, que es el abuelo, el Patzuf Ari Anpin, manda emanación hacia Abba, el Patzuf de Abba. El Patzuf de Abba manda la emanación hacia el Patzuf de Ima en la unión permanente que tiene Abba de Ima. Ima, la madre Patzuf de Ima, transmite a Zeir Anpin. Y Zeir Anpin transmite la información, la luminosidad hacia Nukva. Por lo tanto, la función de Nukva es congregar todas las luces que vienen de Zeir Anpin. Y después Nukva lo transmite hacia los mundos inferiores, que es mundo Bria, Yetzirah y Asía, y este proceso se repite. Pero cuando Zeir Anpin y Nukva está en el mismo estado, en el mismo nivel, y existe la unión, entonces ella recibe toda la luminosidad. Y por eso es denominado la congregación de Israel. Por lo tanto, la congregación de Israel no se habla aquí ni un momento del pueblo de Israel. Lo que está hablando de una fuerza que es Nukva, en estado grande, en el mundo de Atzilut. Si tienes alguna pregunta o duda, por favor, me lo hagas. Ya comprendes que la congregación de Israel no se refiere al parlamento de Israel en carne y hueso, sino se refiere al rostro espiritual Nukva, en estado grande, en el mundo de Atzilut, que fue emanada desde la Sefirá de Malchut. Es decir, recuérdense que dijimos que la Sefirá Malchut se emana al Patzuf de Nukva. Por lo tanto, entendemos por qué Malchut representa a la congregación de Israel. Y por ello entendemos el discurso de Rabbi Hizkiyahu. En resumen, hasta los momentos hemos decodificado los siguientes términos. Es decir, en el cuaderno tiene que tener lo siguiente. El término codificado está escrito a la mano izquierda y a la derecha su descodificación. Es decir, la rosa entre las espinas representa al Patzuf de Nukva en estado Katnut, pequeñas, en el mundo de Atzilut. Israel o rosa representa al Patzuf de Zeir Anpin en el mundo de Atzilut. Y la congregación de Israel es Patzuf de Nukva en estado de Gadlut, grande, en el mundo de Atzilut. Es decir, congregación de Israel es Nukva en estado grande en el mundo de Atzilut. Nótense que el Patzuf de Nukva se emana desde la Sefirá de Malchut, como dijimos al principio. Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor, lo hagan. Javrim, el tiempo se me ha acabado. En la próxima clase voy a continuar esta clase y daremos otra técnica de cómo se ha codificado la rosa entre las espinas como la Sefirá de Malchut del mundo de Atzilut. Y ahí vamos a apoyarnos por medio de el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria.